15 minutitos para las 10 de la mañana, repasamos un poco las informaciones. Primero, un dato de servicio, porque hoy lunes 4 de agosto, va a haber una interrupción total del servicio del subte y el premetro entre la 1 del mediodía y las 3 de la tarde. ¿Sí? Va a haber también apertura de molinetes de 12 a 13 en San Pedrito de la línea A, en Rosas de la B, en Constitución de la línea C, en Congreso de Tucumán de la D, en Virreyes de la E y en Facultad de Derecho en la H. Y esto es porque conocimos una nueva triste noticia que afecta a los laburantes del subte, que es el fallecimiento de un nuevo trabajador de Walter que murió víctima de cáncer de pulmón producto de la exposición al asbesto, este material cancerígeno que vienen denunciando los trabajadores del subte, que convive con ellos desde hace muchísimos años, particularmente en la línea B. Y bueno, ante esta tragedia, esta nueva tragedia que afecta a los trabajadores del subte, decidieron estas medidas de fuerza, así que ténganlo en cuenta. De 12 a 13 va a haber apertura de molinetes en algunas estaciones de subte, pero de 13 a 15 va a estar completamente paralizado el servicio de todas las líneas de subte y del premetro, así que ténganlo presente si tienen que trasladarse aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una de las cuestiones que sucedieron este fin de semana, pero terminó de concretarse hoy a las 0 horas, fue la publicación de los vetos de Javier Milei a 3 leyes importantísimas que sancionó con mucha mayoría el Congreso Nacional. Hablamos de un aumento a las jubilaciones de 62.000 pesos, chicos. Estoy hablando literalmente de 62.000 pesos, sumando el incremento excepcional de las jubilaciones y el incremento del bono. Porque si me quedo solamente con el incremento de las jubilaciones sin el bono, son 20.000 pesos, 23.000 pesos. Si le sumo el bono, estamos hablando de un incremento de 62.000 pesos para las jubilaciones mínimas que cobran el bono. Bueno, eso vetó Javier Milei hoy a la madrugada, apenas comenzó el día con la publicación de este decreto en el boletín oficial. Pero también vetó la reincorporación de la moratoria previsional en la República Argentina y también vetó la emergencia en discapacidad. ¿Sí? Vetó absolutamente todo con el argumento de que esto afecta, por supuesto, el déficit fiscal, que estos fondos tienen que estar destinados al pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional, como estaba previsto en un presupuesto que no existe, porque este año seguimos sin presupuesto, que no estaban claras las fuentes de financiamiento, lo cual es falso. Mentira. Claro, en el caso de las jubilaciones, puntualmente, se estipulaban distintas exenciones impositivas a, por ejemplo, directorios de empresas, y digamos, mucha guita, quienes manejan mucha guita y que hoy tienen exenciones impositivas de IVA, de ganancias, bueno, inteligencia pues ya ilegal que se está haciendo aquí en la República Argentina. Había fuentes de financiamiento estipuladas en el proyecto de ley, pero aún así Javier Milei decide vetar esto por segunda vez, porque el año pasado ya había vetado un aumento para los jubilados, y recordemos que este incremento no es el inicio de una recomposición de los saberes, sino que lo que busca es terminar de completar las actualizaciones por inflación que no se completaron el año pasado. Quedó un 7% ahí perdido de inflación que se les robó a los jubilados y nunca se les pagó, y eso es lo que se buscaba nada más. Actualizar por la inflación que corresponde, y el gobierno dijo que no. Vi que hace un ratito salió Martín Maquieira, que es diputado nacional del PRO en Futurock, y dijo que van a bancar el veto porque lo mejor que pasó fue la baja de la inflación, ¿no? Bueno, evidentemente están viendo que el PRO, lo que pasa que estamos medio complicados hoy todos. Gritamos mucho el fin de. Sí, no, el tema es ver si por ahí vos tenés más data en relación a eso, si van a votar en bloque los del PRO, porque en el último tiempo hubo como algunas dispersiones. Sí, de hecho creo que María Eugenia Vidal o se abstuvo o estuvo ausente en esta votación. Hubo
mucha división, ¿no? En el tema que hace puntualmente a las jubilaciones, así que veremos. Yo no sé si todos van a acompañar, pero evidentemente el gobierno está buscando, porque no votaron en contra, o se abstuvieron o se ausentaron en esa votación, y lo que va a buscar el gobierno es que aquellos que no tomaron una posición en su momento, cuando se votó esta ley en la Cámara de Diputados, hoy se inclinen en favor del veto. Se necesitan 2/3 de los presentes. De los presentes para insistir con la ley. Se supone que no hay forma de llegar a ese número para la oposición, o sea, es muy difícil que la oposición pueda insistir con esos vetos. Pero sobre esto vamos a ver, porque hay un laburo muy interesante que se hizo desde la sastrería, en donde lo que se muestra es un poco cómo está dividido el Congreso y cuáles son las posibilidades que tiene Javier Milei de insistir, de sostener el veto. Vamos a ver cómo está el escenario en la Cámara de Senadores. Ustedes saben, el Senado es completamente hostil para Javier Milei, y la Libertad Avanza no tiene números ni por asomo para lograr absolutamente nada en el Senado, y esto lo grafica bastante bien. De todas las votaciones, este laburo lo que hace es tomar todas las votaciones que hubo en este año y medio de gestión de Javier Milei e identificar cuáles son los votos seguros para un lado y para el otro. En el Senado, 33, o sea, los 33 de Unión por la Patria, nunca votaron a favor del oficialismo, ¿sí? 33 senadores de 72 nunca votaron a favor del oficialismo. Solo 6, que son los libertarios, nunca votaron en contra del oficialismo. Son los núcleos duros, ¿sí? Núcleo duro opositor y núcleo duro oficialista. Solamente 6 son los que siempre votaron con el oficialismo. En el medio quedan 33 votos que son oscilantes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces acompañan la posición del gobierno nacional y otras veces acompañan la posición de Unión por la Patria. Pero miren esto. La mejor votación que tuvo el gobierno en el Senado fue con la ley Bases, que terminó 36-36. O sea, lo mejor a lo que pudo aspirar el gobierno fue a un empate, no a una victoria aplastante en el Senado. Viene muy arañando el fondo de olla el gobierno. La peor votación la perdió el gobierno 61-8, o sea, una paliza brutal. Y esto te muestra que, bueno, en el Senado de la Nación claramente no tienen los números para pensar absolutamente nada. Por eso, toda la expectativa de la Libertad Avanza está depositada en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué es lo que pasa en diputados, cuál es la conclusión de todas las votaciones que este año y medio de gestión de Javier Milei nos ha dejado. 106 diputados nunca votaron a favor del oficialismo. Por supuesto, hablamos en general del peronismo y de la izquierda. 57 nunca votaron en contra del oficialismo. O sea, vos tenés 57 núcleo duro en la Cámara de Diputados que hasta ahora siempre votaron con la Libertad Avanza. Y acá que tenés libertarios y tenés macristas, ¿sí? Y en el medio quedan 94 que a veces se inclinan por una oposición, por una posición opositora más dura y que a veces acompañan al gobierno nacional. En esos 94 votos, por supuesto, todos van a ir a pescar. Y acá la situación es un poquito más pareja. La mejor votación que tuvo el gobierno fue con 147 votos a favor del gobierno, que fue la ley Bases, contra 107 en contra de la ley Bases. O sea, estuvieron mucho más holgados, tienen la capacidad de buscar más votos ahí en el centro, en estos sectores oscilantes. Pero también la oposición ha logrado buenas votaciones. La peor votación que tuvo el gobierno, o sea, la mejor de la oposición, consiguió 156 votos del lado de la oposición y solo 52 del lado del oficialismo. Esto fue cuando le voltearon el decreto de la CIDE, ¿sí? Que votó incluso el macrismo con la oposición. Entonces, acá vemos que la Cámara de Diputados es el lugar donde Javier Milei va a buscar los votos que necesita para sostener el veto. ¿Cuántos votos necesitan? Y ahí viene la pregunta. Y acá se hace una estimación, ¿sí? Porque va a depender, como decía Gaby, de cuántos haya presentes al momento de la votación, ¿sí? Porque eso se va a ir modificando. Si hay menos gente en la Cámara de Diputados, que es donde va a arrancar este debate, lo que va a necesitar el gobierno es menos gente para sostener el veto. Y recuerden ustedes que si una sola Cámara ya aprueba el veto, o sea, no se puede avanzar con la insistencia, ya está, quedó firme ese veto. Porque vos necesitas, para derogar un veto, para rechazar un veto, necesitas que las dos cámaras lo traten. Entonces, si ya una lo aprobó, bueno, listo, nos olvidamos. Si tenés
todos los diputados presentes, que son 257, necesitas, del lado de la oposición, 172 votos en contra del veto. O sea, a favor de la insistencia con la ley. 172. Lo veíamos recién. La mejor votación de la oposición consiguió 156. O sea, le queda corto. No llega a 172. Es un numerazo 172. Pero la clave no está en cuántos votos pueda conseguir la oposición, sino en cuántos votos pueda conseguir el gobierno. Porque si están todos los diputados presentes, si consigue 86 personas el gobierno nacional, sostiene el veto. Necesita 86. Ahora, si hay menos gente, si hay 240 diputados presentes, el gobierno ya necesita 80 votos, no 86. Y si hay 230 diputados presentes, el gobierno ya necesita 77 votos, no necesita 86. Entonces ahí se le va facilitando un poco más la cuestión al gobierno nacional. A ver, algunos datos sobre lo que fue la votación de las jubilaciones, ¿no? En ese entonces hubo 67 votos que fueron con el gobierno, o sea, rechazaron el aumento a los jubilados en la Cámara de Diputados. 67. Ese es el piso, se supone, a partir del cual parte el gobierno. Recuerden ustedes que necesita 86 votos en el peor de los casos, o sea, que estén todos presentes, necesita 86 votos. Pero lo que apuesta el gobierno es a que haya menos, a que necesite menos, en torno a los 70 y pico. Pero el gobierno tendría estos 67 asegurados. Entre los ausentes a la votación hubo 28 ausentes en ese momento. 10 de esos 28 que estuvieron ausentes cuando se votó ahora el aumento de los jubilados, el año pasado habían sostenido el veto a las jubilaciones. ¿Qué van a hacer esos? ¿Van a acompañar una vez más? Claro, ahí está el punto, porque depende de quienes se ausenten, también esto puede jugar o a favor o en contra del gobierno. De la misma forma que el gobierno está tratando de juntar voluntades y probablemente decirle a algunos, bueno, váyanse, también la oposición debe estar más o menos en la misma tarea. Depende de quiénes son los que se ausenten. Si, como vos estás diciendo ahí, muchos de los que no estuvieron ahora habían votado a favor del gobierno, digamos, con el gobierno, con el oficialismo, bueno, ahí cambia un poco la cuestión. De todas formas, lo que vos estás diciendo es que es muy difícil. Sí, no, la pregunta es, ¿estos van a jugar a favor del gobierno con el veto? Y uno supone que sí, pero bueno, veremos cuántos de esos van a decir, ok, yo no estuve acá presente en la votación, pero voy a estar presente para sostener el veto con este argumento del déficit, del impacto de la inflación y demás, pero es cierto que es llamativo, ¿no? Que haya 10 que estuvieron ausentes en esta votación y que el año pasado habían sostenido el veto. Pero incluso también acompañaron el aumento de las jubilaciones aliados habituales del gobierno, como tucumanos del Bloque de Independencia, parte de Innovación Federal, un sanjuanino de Producción y Trabajo, algunos radicales, ¿sí? Que siempre funcionan con el gobierno y decidieron acompañar, en este caso, el aumento de las jubilaciones. Y entre los que se abstuvieron, o sea, los que estuvieron presentes pero no votaron ni a favor ni en contra, que fueron 19 en total, 8 de esos habían sostenido también el veto en 2024. El gobierno va a ir a buscar a estos, ¿no? Vos tenés 18 ahí, por lo menos, que el año pasado te habían bancado el veto y que ahora no es que votaron a favor de las jubilaciones, no votaron. O se abstuvieron o estuvieron ausentes. Bueno, el gobierno va a tener que ir a pescar entre esos sectores para que sean ellos los que ayuden a sostener el veto. Milei tiene la particularidad de que es el único presidente al que le voltearon un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Que fue el de la CIDE, que nunca había sucedido. Tampoco es fácil el tema de las insistencias en las leyes. Miren estos datos: Alfonsín vetó 49 leyes y solamente perdió una insistencia. Menem vetó 195 leyes, perdió 30, pero bueno, tenía muchos más vetos, ¿no? Por cuestión de volumen. De la Rúa vetó 46 leyes, perdió 5. Néstor vetó 39, Cristina 21 y Macri 8, y ninguno de ellos perdió con insistencias en el Congreso de la Nación. O sea, hace mucho tiempo que no se pierde un veto en una votación en el Congreso Nacional. El gobierno confía en que va a tener los votos para sostenerlos.
O sea, por lo menos el tema de las jubilaciones y la moratoria en diputados había salido muy finita por un voto, salió 111 a 110, así que está medio complicado ese tema, pero el gobierno confía en que va a tener los votos para sostener esto. Perdóname, Car, te pregunto esto, ¿el veto es al conjunto, digamos, de todas esas cada ley medidas, o cada ley tiene su votación individual, digamos? Sí. Entiendo que sí. Porque, por ejemplo, el tema de la moratoria ya lo veníamos viendo, que es muy difícil, eso como que ya está medio descartado, pero, digamos, hay que ver qué pasa ahí, digamos, con el tema de discapacidad, que me parece que ahí hay un punto importante. Lo mismo con el aumento de las jubilaciones. Oscar Sago dijo acá que con Lautaro Maisling que ellos no acompañarían desde el MID, son 3 nada más, ¿no? Pero son aliados al gobierno nacional, que ellos no acompañarían el veto de las jubilaciones. Al aumento de las jubilaciones. Sí, el de moratoria y que todavía estaba en discusión la ley de emergencia en discapacidad. No es tan fácil, ¿no? Porque tampoco es tanta plata. O sea, realmente son 62.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima más el bono. Es muy poca plata. Y además, estás en contexto de campaña electoral. Entonces, ¿qué es lo que dice la oposición más dura? ¿Qué es lo que dice el peronismo? Bueno, si nosotros no tenemos los números para sostener, para insistir con estas leyes, que por lo menos todos estos banquen el costo político de vetar un aumento para los jubilados, de vetar la emergencia en discapacidad, de vetar la moratoria en campaña. Pues vos vas a tener que poner la carita para esto, ¿no? Y todos van a tener sus elecciones, porque las provincias que ya eligieron, pero ahora vienen las elecciones nacionales, muchos van a querer renovar sus bancas y demás. Bueno, si no se puede sostener esta ley, que por lo menos se hagan cargo y que paguen el costo frente a sus votantes, frente a los ciudadanos de cada una de sus provincias por tomar esta decisión. Por lo que lo que pinta es un escenario que puede ser dispar. O sea, puede haber algunos vetos que se sostengan y puede haber algunos que pierda el gobierno. Es posible. No sé qué tan probable, pero es posible, por supuesto. Pero no, posta, decime la verdad, vos sos pesimista en cuanto a que va a ser difícil sostener cualquiera de... Y no es fácil. Sí, soy un poco pesimista, pero bueno, No, me interesa saber qué es lo que pensás vos. Pero habrá que ver, posta. ¿Viste? Uno era pesimista en tantas cosas, ¿no? Sí. Parecía ficha limpia, por ejemplo, parecía que salía sancionado y de golpe no. No sé, uno a veces es muy pero vos hablás bueno. con muchos legisladores y digamos, y eso se percibe también. Hay, digamos, es verdad que después siempre puede haber una sorpresa, claramente. Lo que pasa que es como para que te lo pregunto para que nos preparemos anímicamente a que puede esto suceder, puede ser que obvio. Nuevamente gane el veto de Milei. Sí, entiendo que en el gobierno estaban como bastante confiados con temas jubilaciones, no así tanto con la cuestión de la emergencia en discapacidad, que incluso, de hecho, aliados viejos pero nuevos, como los radicales con peluca, le estaban diciendo al gobierno, ok, nosotros sostenemos el veto, pero darles un gesto, ¿no? Y las pensiones por discapacidad... nada, son 70% de una jubilación mínima, no llegan a 300.000 pesos con bono, es como realmente muy poco dinero y además el gobierno se vanagloria de haber bajado muchas pensiones por discapacidad y lo que le dicen, bueno, lo que te estás ahorrando con esas pensiones por discapacidad, que estás bajando, que ya no pagás porque vos decís que eran irregulares, bueno, redistribuílas en las que todavía están vigentes. Y el gobierno eso no lo está haciendo, ¿no? Entonces como que evidentemente genera cierto ruido, como que se nota que por lo menos un gestito tienen que hacer. Incluso Nicolás Mazzot también leía, hay una nota que en su momento escribió cuando se sancionaron estas leyes. Bueno, si dejaste de pagar la moratoria, toda esa plata que no estás pagando por moratoria, aumentásela a los jubilados que cobran la mínima. O sea, redirecciona ese dinero. Bueno, no, el gobierno evidentemente lo que quiere es dejar de pagar cosas y quedarse con toda esa plata, ¿no? Sí, para demostrar superávit fiscal. No hay mucho más. Bueno, el miércoles va a haber sesión, esto se comunicó cerrando la semana. Ahí tenemos un tuit de Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria, confirmando la sesión que va a estar este miércoles. Esto fue
fue ya sabiendo que se iba a venir el veto, pero sin el veto confirmado. De todos modos, en el temario no está la insistencia con las leyes. Veremos si esto se puede sumar o no para la discusión de este miércoles, pero hay muchos temas que también le molestan bastante al gobierno nacional. Uno está vinculado a la cuestión del Garrahan, de la emergencia en salud pediátrica que se busca estipular hasta diciembre del 2026. También buscan tratar la ley de financiamiento universitario que había sido planteada por los rectores, porque obviamente sigue el conflicto en las universidades por los recursos que se necesitan para mantenerlas abiertas, pero también por los salarios de los docentes. Destrabar un poquito la comisión de Libra, que no está haciendo nada porque no se pueden poner de acuerdo con el tema de las autoridades. Lo que quiere la oposición es que se pueda discutir eso en el recinto. Ya que estamos empatados en la comisión, discutámoslo entre todos. También, bueno, avanzar con la discusión de los proyectos de ley que le interesan a los gobernadores y ya tienen media sanción del Senado. Lo que quieren es discutirlo ya directamente en el recinto. Probablemente eso tampoco suceda, así que van a obligar a José Luis Espert a que reúna a la comisión de presupuesto para avanzar con estos temas y, de lograrlo, tal vez el 20 de agosto avanzar con una sanción definitiva. Y también está la insistencia con la emergencia en Bahía Blanca por las inundaciones, recordarán ustedes. Esto ya el Senado de la Nación lo rechazó. O sea, el Senado rechazó el veto de Javier Milei. Ni los libertarios pudieron votar a favor del veto porque decidieron no estar, así que figuran como ausentes. Veremos qué es lo que hace la Cámara de Diputados, porque si lo rechaza diputados, ya no va a tener más opción Javier Milei que promulgar la emergencia en Bahía Blanca. Ahora bien, dicen que no hay plata, pero evidentemente plata sí hay para algunas cuestiones, y esto es un escándalo también que se conoció este fin de semana, que publicó Hugo Alconada Mon en La Nación. En esta nota señala Alconada Mon que, y forma parte de una línea que se viene sosteniendo ya hace bastante de parte del gobierno, que la CIDE está redactando informes sobre actividades políticas de la oposición. Ahí estamos viendo un pedido de interpelación a Sergio Neifert, que es el titular de la CIDE. Este pedido de interpelación ya tiene un tiempo en el Congreso de la Nación. En este caso lo firma Pablo Juliano, diputado nacional de Democracia para Siempre, y se había pedido cuando se conoció el Plan Nacional de Inteligencia, por el cual el gobierno había definido que todo aquello que pusiera en peligro el modelo económico iba a ser considerado sospechoso y podía ser espiado. Bueno, en ese marco ahora se suma esta nueva información que da Hugo Alconada Mon, que es un estudio de actividades de la oposición, omitiendo absolutamente cualquier actividad que pueda vincular a la Libertad Avanza y el PRO. Son actividades, son reportes sobre estas actividades y movilizaciones de líderes políticos, sociales, sindicales, de todos los partidos y espacios, salvo la Libertad Avanza y el PRO. Y esto lo reconstruye Alconada Mon en base a un informe que se hizo para el 9 de julio, Día de la Independencia. Yo no quiero ser mala, pero me parece que tampoco pudieron investigar nada del PRO y de la Libertad Avanza un 9 de julio porque no celebra mucho la independencia de la República Argentina. Pero en este informe, que se fechó un día antes, o sea, el 8 de julio, se detallaban actividades políticas del peronismo, del radicalismo, de la izquierda, de la cámpora, como de Máximo Kirchner. Había un acto programado en Parque Lezama donde habló Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Este informe, dice Alconada Mon, fue redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los 4 organismos que conforman la CIDE bajo el mando de Sergio Neifert. También se detallaron diversas actividades públicas que son todas legales, que se hicieron en días posteriores al 9 de julio, como distintas protestas de sindicatos, convocatorias callejeras, actos culturales, incluso el colectivo de jubilados y personas con discapacidades que se moviliza todas las semanas en el Congreso de la Nación. En estos informes había horarios, recorridas, lugares específicos de concentración de cada una de estas movilizaciones, sin que se consignara si esto implicaba una amenaza a la seguridad de los argentinos o del Estado Nacional, ni una orden judicial, por supuesto. Recuerden ustedes que por la Ley de Inteligencia Nacional no se puede hacer espionaje interno, ¿sí? No, la CIDE no puede hacer esto, no es legal, no es legal. Entonces hoy publica nuestra compañera Luciana Bertoya, nuestra colega en Página 12, que Martín Lustó
le confirmó el expresidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia que en las próximas horas va a convocar a una reunión, probablemente para la semana que viene, de esta comisión que fiscaliza los órganos de inteligencia, y Leopoldo Moró también le planteó el trabajo de Unión por la Patria en una denuncia judicial por este espionaje que está haciendo el gobierno a partidos y agrupaciones de la oposición. Y para cerrar, se terminaron ya las vacaciones de invierno en la República Argentina. Chicos, no quería dejar de mencionarlos. Bienvenidos a la dura realidad, bienvenidos nuevamente a la rutina. Tenemos un estudio ahí de la consultora Casa 3 que le pregunta a los argentinos cómo fueron estas vacaciones en comparación a las del año pasado, y la mitad dice que fueron peores. El 49% dice que fueron peores, el 26% dice que fueron iguales y solo el 19% dice que fueron mejores. Y de hecho salió un informe de la CAME, por supuesto, de balance de estas vacaciones de invierno, y se estipuló que viajaron 4.3 millones de personas por todo el país, casi un 11% menos de personas que el año pasado. Se gastaron 1.5 billones de pesos en las ciudades del circuito turístico nacional, un impacto económico un 11% menor a 2024, medido a precios constantes. Los turistas que tienen más plata, dice la CAME, eligieron irse de la República Argentina a vacacionar. El que se quedó acá en la Argentina eligió destinos en base a ofertas y promociones encontradas, o sea, buscando precio, básicamente. La estadía media por estas vacaciones bajó de 4.1 días en 2024 a 3.9 días este año, o sea, se redujo un poco la cantidad de tiempo que la gente decidió tomarse unas vacaciones, y en comparación con el 2023, este año viajó un 21% menos de gente, ¿sí?, por las vacaciones de invierno. Dice la CAME que este dato, sobre todo el de la gente que decidió salir de la República Argentina, ya se podía ver con el hot sale de mayo, porque más de la mitad de las ventas fueron a destinos internacionales, y además los viajes internacionales crecieron un 67% interanual en el primer cuatrimestre del año, así que es una tendencia que claramente está consolidada en la República Argentina. Un breve balance de lo que fueron estas 2 semanas de vacaciones de invierno que ya se terminaron. 10 de la mañana, 11 minutitos. Pórtate bien.